Hemos aprovechado, pues, este evento, los futuros de la educación superior, para no solamente tener disertaciones con expertos de primer nivel, también queremos hacer dos presentaciones de dos instrumentos que pueden ser de mucha utilidad, no solamente para el Perú, sino para toda la región. Cuando empezamos a elaborar, pues, el programa, pensamos que podría ser un muy buen escenario para presentar, en primer lugar, un informe riguroso, con un gran trabajo de campo cuantitativo y cualitativo, sobre la situación actual de la educación en línea en el Perú. ¿Y quién mejor para hacerlo que Jorge Mori, exdirector de la DIGESU? Yo me reuní varias veces con Jorge, pues, para ver la metodología, para ver también el estudio Delphi de expertos, para ver los posibles escenarios de futuro, pero le dije desde un primer momento: Jorge, no solamente queremos que sea un estudio diagnóstico, deseamos que también haya compromiso en el sentido de plantear hacia dónde camina la educación en línea en el Perú. Yo vine al Perú en el año 2018, donde me invitaron a un congreso muy bien organizado por mi amigo Manuel Fernández de la UPC, con educación. En aquel momento hablé de educación en línea y os lo puedo decir, vi que el Perú, pues, estaba a gran distancia de lo que estaba ocurriendo en Ecuador, lo que estaba ocurriendo en Colombia. Y la educación en línea, la digitalización, el uso de las nuevas tecnologías, es un tren que se coge y si se pierde hay que esperar a que vuelva a pasar otro tren. No simplemente son problemas de conectividad, no simplemente es el problema de si tengo el computer o no tengo el computer. Están también los problemas de digitalización de contenidos, de profesores. Soy sociólogo y creo que estamos en un momento en el que a las antiguas desigualdades sociales ligadas a elementos de carácter económico o también a elementos de género o a elementos de etnia, hoy tenemos unas nuevas desigualdades que son las desigualdades digitales, que se añaden las anteriores y donde nos podemos encontrar personas que en las redes, pues, navegan a 1000 por hora y otras personas que ni siquiera tienen acceso. Insisto, no es simplemente el problema de la conectividad, es también el tema del uso. Y sobre eso ha habido ya muchísimos estudios que ponen de relieve cómo la utilización de las nuevas tecnologías en función de la clase social es diferente, con unas correspondientes repercusiones. Dicho esto, pues vamos a tener ahora la presentación de este estudio por parte de Jorge Mori, exdirector de la DIGESU, un estudio con un importante trabajo de campo para que nos presente una fotografía de lo que es la educación en línea en el Perú y qué retos tiene ante sí. Y la segunda parte va a ser la presentación del sello Kalos para la educación virtual, un sello ligado a la OEI. Contaremos con Ana Capilla. Yo cuando me paseo por América Latina, muchas universidades me preguntan: ¿pero ustedes por qué nos quieren ayudar con el tema de la digitalización? Y mi respuesta es muy sencilla. Deseo que la enseñanza online sea de calidad, se haga bien. Si la enseñanza online no es de calidad, no se hace bien, a nosotros que somos una universidad 100% online se nos desprestigia. Y hacer la enseñanza online en calidad significa tener una serie de recursos, plataformas, pero también estar sometido a una evaluación, con unos indicadores claros y objetivos. Creo que ha sido una gran iniciativa, pues, que la OEI, dirigida por Mariano Jabonero y por Ana Capilla, en este caso en los centros de educación superior, hayan sacado este sello Kalos para evaluar la calidad de la educación en línea. Porque hay que desterrar, y creo que se está desterrando, pues esa visión de que la educación en línea es una educación de segunda división. Y aquí ha habido ejemplos muy concretos, lo que ha planteado el rector Fabricio Guevara, lo que nos planteaba Margarita Villegas, por supuesto lo que plantea mi vicerrector Rubén González, que es un fan y un enamorado que ha apostado desde hace muchísimo tiempo por la educación en línea. Pues bien, era necesario un sello de estas características, un sello que acredite la calidad, porque al fin y al cabo, si la educación universitaria no está sometida a unos estándares de calidad, queda totalmente desprestigiada. No tengo que decir más nada, le doy la palabra a Jorge Mori
pues para que nos presente esa fotografía con tendencias y posteriormente pasaremos a Ana Capilla para la presentación del sello Carlos. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Bien, muy buenos días. En primer lugar, agradecerle a UNIR por la posibilidad de estar aquí en este foro y también por haber auspiciado este primer estudio sobre la situación y los posibles escenarios de la educación a distancia en el Perú. Solamente para que conozcan, CAPES es el Centro para el Análisis de Políticas Públicas en Educación Superior, que un grupo de especialistas y exfuncionarios responsables de las políticas de educación superior hemos fundado, y justamente somos los autores que hemos estado a cargo de la elaboración de este estudio. Bien, creo que un primer punto para entender cuáles pueden ser los escenarios de la educación a distancia en el Perú es entender cuál es el contexto en el que estamos, ¿no? Y en este sentido, el primer punto importante a señalar es que nosotros estamos en un proceso iniciado el 2014, que para algunos se conoce como reforma universitaria a partir de la aprobación 30220, y donde el Estado se convierte en un garante de la calidad universitaria, respetando la autonomía de las universidades y poniendo en el centro el interés superior del estudiante y su derecho a una educación de calidad. Ese es el marco sobre el cual se justifica la creación de la superintendencia, la SUNEDU, y el Ministerio de Educación asume la rectoría y el fomento de la calidad, especialmente en el caso de las universidades públicas. Es bien importante resaltar este punto porque en realidad esta es la justificación por la cual el Tribunal Constitucional recomienda en el Perú la creación de esta superintendencia, luego se da la ley universitaria y finalmente el Tribunal Constitucional vuelve a confirmar la importancia de que el Estado garantice el derecho a una educación de calidad y que este derecho a una educación de calidad conviva con la autonomía universitaria, que sabemos que es una garantía constitucional muy importante. Entonces, luego de 8 años de la implementación de la ley, ¿qué es lo que está pasando en el sistema, ¿no? Y creo que un primer efecto muy importante decirlo es que casi 1/3 de la oferta universitaria no se licenció en el Perú, ¿no? 51 universidades de 145 no cumplieron condiciones básicas de calidad, 3 públicas y 48 privadas, y esto ha generado una situación bastante crítica en lo que respecta a la oferta y al acceso a la educación superior. Si ustedes ven el mapa, las 6 regiones que están en gris del país, en este momento solo cuentan con universidades públicas licenciadas. Y obviamente la presión que hoy tienen estas universidades públicas está haciendo que su número de postulantes se multiplique por 3 o por 4, al ya no haber una oferta privada que no cumplía las condiciones de calidad. Entonces, esta es una foto de hoy de lo que está ocurriendo en el sistema universitario y de cómo hay regiones del país donde las universidades públicas necesitan un especial apoyo para que puedan ampliar su número de vacantes, sus oportunidades de acceso, porque de lo contrario no van a poder satisfacer la enorme demanda que en este momento existe. Para lograr el licenciamiento, para cumplir con las condiciones básicas de calidad, muchas universidades tuvieron que justamente cortar o disminuir sus programas a distancia para poder establecer unas condiciones mínimas de calidad. Hasta el 2014, muchas universidades ofrecían una educación a distancia, pero como lo dijimos al inicio de la presentación, no cumplían con las condiciones básicas de calidad y ante ese escenario lo que escogían era justamente desistir de estos programas para poder cumplir las exigencias que establecía la SUNEDU. Entonces, podemos ver ahí que a la fecha solamente hay 394 programas semipresenciales licenciados en el Perú,
28 a distancia. En el caso de distancia, todas son de universidades privadas, y en el caso de la semipresencial son 371 que tienen privadas y 23 públicas. Lo que podemos observar de esta situación es que, producto del proceso de la reforma, hubo una contracción de la oferta universitaria de mala calidad, y porque ahora el Estado exige en el país que no solamente se garantice el acceso, sino que sea un acceso que cumpla condiciones de calidad. Y esto ha generado una contracción de la oferta, y especialmente de la oferta de la educación a distancia. ¿Qué es lo que pasó con los cambios regulatorios? Que es algo también muy importante de entender. Cuando se aprueba la Ley 3220, el 2014, muchos recordarán que se estableció un límite para la educación a distancia del 50%. Eso realmente era un límite justamente porque hasta el 2014 se vivía un nivel de informalidad en el sistema que llevó a que el Estado, y en este caso la ley, estableciera límites y topes hasta dónde se podía dar la educación a distancia en el Perú. Sin embargo, en el marco de la pandemia por el COVID, se dio a la par de la implementación de la educación remota de emergencia, se dio también la modificación de la ley universitaria para justamente eliminar este límite del 50% y permitir que hasta un 100% de la educación, según la ley universitaria, se pudiera dar, ¿no? Entonces, estos cambios son fundamentales y se dieron en el 2020, justamente en el marco de la atención por el COVID. Como sabemos, este año la superintendencia, la SUNEDU, ha suspendido la obligatoriedad de presentar expedientes de modificación de licencia para programas semipresenciales y a distancia hasta el mes de enero del 2023. En gran medida por la enorme demanda que se está dando justamente porque las universidades, y en este caso especialmente las privadas, están queriendo licenciar sus programas a distancia y semipresenciales, cumpliendo las condiciones de calidad, pero ahí hay un cuello de botella que vamos a ver más adelante que tenemos que resolver. Entonces, como les menciono, si bien en el caso de la ley universitaria del 2014 se establecieron estos límites, el COVID ha sido una coyuntura donde estos límites se han eliminado, y ahora de lo que se trata es justamente de construir nuevos consensos en torno a cómo podemos tener una educación a distancia de calidad en el país. En el contexto por el COVID, lo que se estableció desde el Estado es que se estaba brindando una educación remota de emergencia, ¿no? Como un cambio temporal de la entrega de la enseñanza a un modo alternativo para enfrentar la crisis. Y acá quiero hacer una anotación importante. La educación remota de emergencia es más cercano a una educación presencial que a la educación a distancia o virtual propiamente dicha. Y eso es bien importante de señalar. Incluso desde el Estado y la SUNEDU se regula de manera diferente lo que ha sido la educación remota de emergencia de lo que es la educación a distancia de manera permanente. Entonces, si uno ve pedagógicamente o si ve, digamos, la regulación de la educación remota de emergencia, vamos a darnos cuenta que en realidad se asemeja mucho más su regulación a una educación presencial que a una educación a distancia o virtual propiamente dicha, que tiene sus propias características, y eso es bien importante en términos regulatorios. Entonces, lo que nosotros nos abocamos fue justamente a desarrollar un estudio que en este contexto que les he descrito nos permita conocer cuál es la opinión de los actores, qué es lo que están pensando las autoridades universitarias y cómo las autoridades universitarias y los funcionarios y los docentes están afrontando esta situación, muchas veces muy confusa entre conceptos como educación remota, educación virtual o transformación digital. Entonces, el propósito del estudio era justamente identificar posibles escenarios de la educación universitaria a distancia en el Perú y proponer recomendaciones de política pública para superar estos retos al 2030. Ese es el propósito de este documento que estamos presentando el día de hoy.
En realidad, la metodología, que obviamente empezó en todo un tema de revisión de literatura, dio pie a una encuesta general a autoridades de universidades públicas y privadas, y posteriormente se desarrolló un trabajo de consulta con 6 expertos que han sido parte justamente de este estudio para poder contrastar y poner en discusión lo que las autoridades y los funcionarios de las universidades públicas y privadas señalaban con lo que los expertos estaban señalando ante la opinión pública. Un total de 61 universidades han participado en este estudio, de un total de 93 universidades con licencia denegada, 34 públicas y 27 privadas han sido parte de este estudio, y muchos de ellos que los he encontrado en este evento, les quiero aprovechar para agradecerles por su tiempo de haber participado en esta primera aproximación de lo que es la educación a distancia en el Perú. Los expertos, bueno, en primer lugar, por parte de las universidades públicas, el doctor Juan Villacorta, de la Universidad Nacional de Trujillo, la doctora Ana María Gutiérrez, de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, la doctora Silvia Lavandera, de la UTEC, la doctora Emma Barrios, de la Universidad Continental, y el doctor Martín Benavides y el doctor Ricardo Cuenca, como exministros de Educación, fueron los expertos, los 6 expertos que justamente participaron en este proceso y en toda la metodología Delphi que se utilizó para la encuesta. Entonces, ¿cuáles son los resultados que hemos encontrado a partir de esta encuesta con las autoridades y esta discusión con expertos, ¿no? En primer lugar, que por parte de las autoridades y funcionarios de las universidades públicas y privadas hay una visión positiva de lo que va a significar este proceso de transformación digital o educación a distancia que justamente se está dando en el sistema, ¿no? Si bien se reconocen todo un conjunto de desafíos y problemas que se han venido describiendo en el evento el día de hoy, lo cierto es que hay una visión muy positiva sobre lo que va a ocurrir luego de todo este proceso de la pandemia. Por otro lado, cuando se refiere a cuáles son los principales retos y beneficios, se señala justamente que el tema de la conectividad es un tema central que se tiene que atender, porque de lo contrario se puede generar una situación de desigualdad de acceso a la educación a distancia, ¿no? Universidades que, por ejemplo, están en las zonas amazónicas, están en Loreto, en Madre de Dios, en Ucayali, tienen muchas más dificultades para acceder a Internet que los que podemos estar en Lima o en la costa. Por otro lado, todos reconocen que, o un gran porcentaje reconoce que la educación a distancia es una gran oportunidad para ampliar el acceso a la educación superior. Y aquí es bien importante señalarlo. En el Perú, solo 3 de cada 10 jóvenes acceden a la educación superior. Es una de las tasas más bajas de América Latina. Y en realidad todo este proceso de reforma, si bien todos podemos estar de acuerdo en la importancia de promover la calidad, de asegurar la pertinencia de la formación, lo cierto es que el proceso de licenciamiento ha restringido también la oferta a una educación universitaria, porque ahora lo que se exige es que para que accedan a una educación universitaria tienen que hacerlo con condiciones de calidad. Entonces, entre las autoridades y funcionarios de la universidad, el tema del acceso es para ellos el principal potencial para justamente democratizar a través de la educación a distancia estos temas. Simplemente como anotación, lo que nosotros hemos hecho, y por eso que las sumas no van a dar 100%, es porque se dio, digamos, respuestas múltiples. Lo que estamos planteando son las respuestas que tuvieron más incidencia al momento de las autoridades y los funcionarios responder el estudio. Por otro lado, creo que hay que señalarlo, la adaptación realizada para la educación remota de emergencia durante la pandemia ha roto paradigmas y prejuicios en torno a los programas virtuales y a distancia,
¿no? Eso es algo que es muy evidente tanto en la respuesta de las autoridades como de los expertos. Y eso, como lo vamos a ver más adelante, probablemente va a tener un impacto sobre todo en lo que es la demanda de la educación a distancia en el futuro. Porque de alguna forma, como se ha señalado aquí, habían muchos temores sobre el tema de la educación a distancia, habían muchos prejuicios sobre que la calidad de una educación a distancia podía ser o no igual que una educación presencial, pero esta adaptación forzada que hemos tenido que afrontar por la pandemia nos ha llevado justamente a experimentar una educación remota, donde muchos miles de estudiantes y docentes hoy prefieren, como ya lo han señalado en anteriores exposiciones, justamente una mayor virtualización, ¿no? Entonces nos han obligado a experimentar y muchos de ellos ya lo ven como algo positivo. Definitivamente que el tema de los docentes es algo que está muy presente al momento que los funcionarios y los expertos señalan que tenemos que ser capaces de formar al docente que justamente puede dar esta educación a distancia, entendiendo que la educación a distancia es muy diferente de la educación presencial y es muy diferente a la educación remota de emergencia que se ha venido dando estos 2 años. Entonces, la educación a distancia requiere sus propias competencias y su propia mirada, porque de lo contrario, nuestras limitaciones se van a seguir dando. El Estado, en este caso, se reconoce que tienen un doble rol. En primer lugar, como el fomento de la educación a distancia, el Estado tiene un rol justamente en cerrar las brechas de conectividad. Y eso es un tema que escapa incluso al propio sector. Si no tenemos como país una conectividad homogénea en todas las regiones, lo que se está promoviendo es un acceso desigual y que muchas veces esto va a generar brechas entre los jóvenes al momento de querer acceder a una educación a distancia de calidad. Sin embargo, así como el Estado tiene que proveer las condiciones, como el tema de conectividad y en el caso de las universidades públicas, los recursos para poder brindar una educación a distancia de calidad, también es importantísimo la adaptación regulatoria para que justamente se puedan tomar lecciones aprendidas del proceso de licenciamiento. Y creo que también es importante decirlo, la educación a distancia requiere tener una mirada propia, ¿no? Y no simplemente mirarlo como una adaptación de la presencial, como muchas veces se puede mirar desde el Estado. Y en ese sentido tenemos un reto por delante, porque en realidad, si bien se eliminó el límite del 50% en la ley universitaria, lo cierto es que tal como está pensado la regulación para la educación a distancia hoy en día, tampoco es sostenible para facilitar un adecuado tránsito hacia una educación a distancia por parte del sistema universitario. Justamente que la SUNEDU haya aplazado su decisión a enero del 2023 abona en esa postura. Y por eso que es muy importante que la regulación se adapte y no se convierta en un nuevo proceso de relicenciamiento de las universidades que ya han sido licenciadas. Porque, y eso es algo bien importante, yo trabajé en el Congreso para sacar la ley universitaria el 2014, pero hoy el sistema ya es otro. Ya no estamos en el 2014, estamos en el 2022, con un sistema universitario que ha cumplido condiciones básicas de calidad y evidentemente el regulador tiene que estar a la altura de este nuevo sistema, confiando mucho más en las universidades que ya han cumplido este licenciamiento y en ese sentido la regulación que se haga a la educación a distancia es fundamental, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, tanto del análisis de la encuesta que hemos hecho a las 61 universidades como a la opinión de los expertos, hay 4 variables que son fundamentales que nos van a permitir identificar cuáles son estos escenarios a futuro que nosotros estamos señalando. Por un lado, el tema de la demanda. Como lo dije al inicio de la presentación, esta educación remota de emergencia que hemos vivido estos 2 años
al romper muchos paradigmas, al romper muchos prejuicios sobre la calidad que puede llegarse a dar con la educación a distancia, va a generar también una mayor demanda por parte de los estudiantes, de los jóvenes que pueden acceder hoy a una educación de calidad. Otra variable también importante es la capacidad que tengan las instituciones de brindar una oferta con condiciones de calidad, porque definitivamente, como ya se ha señalado, no es lo mismo brindar una educación presencial que una educación a distancia. Las universidades necesitan capacidades institucionales diferentes, ¿no? No es el Zoom lo que va a hacer que una universidad dé una educación a distancia, es en realidad todo un proceso pedagógico mucho más complejo para poder ofrecer una educación a distancia de calidad. La tercera, sin duda, es el tema regulatorio, ¿no? Porque en realidad, si bien puede haber una mayor demanda por la educación a distancia, puede haber instituciones que están dispuestas y tienen las condiciones para ofrecerla, si la regulación se convierte en un cuello de botella para el sistema, definitivamente que no va a permitir poder atender a los miles de jóvenes que necesitan hoy acceder a una educación a distancia de calidad. Y la cuarta variable que determinarán estos escenarios va a ser definitivamente la conectividad, porque es algo que en realidad el Estado tiene que saber priorizar, porque de lo contrario, como lo he señalado, vamos a tener un acceso desigual en el territorio, generando aún más brechas sociales y justamente castigando a los que siempre tienen problemas para poder acceder a una educación de calidad. Entonces, frente a estas cuatro variables, lo que nosotros estamos planteando son cuáles son los posibles escenarios que vamos a tener hacia el futuro, ¿no? Y evidentemente, lo que nosotros partimos es que de la educación remota de emergencia, la consecuencia natural es que se va a dar una mayor demanda en el país por la educación a distancia al romperse estos prejuicios, al cambiar la mirada hacia las oportunidades que hoy nos da la educación a distancia y que hace 2 años eran diferentes. Definitivamente, si tenemos una mayor demanda, que es el punto inicial desde donde nosotros consideramos que la educación a distancia se va a implementar en el Perú, si consideramos además que hay instituciones que están dispuestas a ofrecer una oferta de calidad, definitivamente vamos a ir a un momento de mayor maduración, ¿no? Es decir, si tenemos una mayor demanda y hay instituciones, tanto nacionales como internacionales, que están dispuestos a ofrecer una educación a distancia de calidad, vamos a poder plantear un escenario medio de avance de la educación a distancia. Pero para tener un escenario óptimo, necesariamente pasa por tener una adecuada regulación, ¿no? Tanto una mayor demanda como las instituciones que tengan las capacidades institucionales para poder ofrecer una educación a distancia de calidad, así como una adecuada regulación por parte del Estado, es fundamental para poder tener un escenario óptimo para la educación a distancia en el Perú en el futuro. Y finalmente, el cuarto último punto, como les mencionaba, tiene que ver con la conectividad. Entonces, para los que hemos sido funcionarios en el sector público, los que hemos visto políticas universitarias, sabemos la importancia que el Estado sepa priorizar las acciones al momento de tomar sus decisiones y sobre todo establecer cuál es el tipo de regulación y de financiamiento que se necesita para promover una educación a distancia en el Perú, que creo que para todos queda claro los beneficios de ello. Algunas conclusiones que van a poder mirarlo con mayor detalle en el informe que estamos presentando es que definitivamente que la crisis sanitaria generada por el COVID ha sido un catalizador para el uso de las tecnologías ante la necesidad de implementar una educación remota de emergencia. La educación remota de emergencia podría tener justamente este impacto positivo en la demanda de programas a distancia, pues ha generado un cambio de paradigma y una disminución de los prejuicios sobre la educación a distancia en el país. El Estado juega un doble rol
como responsable de promover la educación a distancia y de brindar una adecuada regulación que justamente asegure estas condiciones de calidad. La normatividad y la regulación para la educación a distancia se debe realizar considerando las características de la modalidad y tomando en cuenta que el escenario actual ya es de un sistema universitario licenciado, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Recordar que ya no estamos en el 2014, estamos en el año 2022 y es muy importante que la regulación que se apruebe vaya justamente en la línea de prepararnos para el 2030. Y el Ministerio de Educación, en este caso, como ente rector, y en eso quiero hacer un paréntesis que el actual director de la DIGESU justamente señaló como cuando fue docente recibió la capacitación para las competencias digitales financiadas por el Ministerio de Educación. Es muy importante la labor que puede hacer para ayudar y financiar a las universidades públicas, ¿no? Las universidades públicas, si afrontan el problema de manera individual, es muy difícil que se pueda implementar esta educación a distancia. Se necesita un ente rector que pelee, que establezca políticas de financiamiento para que las universidades públicas puedan implementar una educación a distancia con condiciones de calidad. Finalmente, las recomendaciones de política pública, de manera muy resumida, y para no superar el tiempo que me han permitido, pasa porque el Estado impulse la conectividad como un esfuerzo multisectorial. Si no tenemos este impulso a la conectividad, como les digo, vamos a tener un acceso desigual a la educación a distancia en el Perú, y es algo que evidentemente tenemos que evitar y no podemos renunciar a ello. Una estrategia nacional para la atracción y capacitación docente para la educación a distancia. Es fundamental mirar el rol que va a tener en esta educación a distancia y sobre todo en las universidades públicas que necesitan mucho apoyo para que pueda realmente dar el salto y no solamente sea la oferta privada la que pueda ofrecer esta educación a distancia. El Estado, como les digo, es el responsable del fomento de la educación a distancia en las universidades públicas. Creo que, como lo señaló el actual director de la DIGESU, durante la pandemia, el Ministerio de Educación dio más de 600 millones de soles para la implementación de la educación remota de emergencia, y eso es un esfuerzo que se tiene que mantener para que justamente la educación a distancia sea una realidad para las universidades públicas. Un cuarto punto, es fundamental construir una regulación ad hoc para la educación a distancia, y no solamente una adaptación de la educación presencial. Y finalmente, promover la internacionalización para la mejora de la calidad de la educación a distancia, que es algo fundamental. Cuando en el 2020 nosotros tuvimos que afrontar en el Perú la pandemia por el COVID, lo que nosotros nos dimos cuenta era que justamente necesitábamos aliados internacionales que apoyaran al Perú y a su sistema universitario a implementar sus capacidades institucionales. Las capacidades institucionales que teníamos en el 2020 en el sistema universitario peruano no eran suficientes para poder implementar una educación remota de emergencia. Y por eso es que el Ministerio de Educación, junto con el Banco Interamericano para el Desarrollo, lanzaron una convocatoria internacional para convocar a instituciones que permitan justamente que ayuden a las instituciones y den soporte técnico para que se pueda implementar esta educación remota de emergencia. Entonces, es justamente una política de internacionalización lo que nos va a ayudar, y en ese sentido creo que es muy importante resaltar el esfuerzo que está haciendo UNIR al congregarnos a este evento, a permitirnos discutir estos temas, porque justamente los aliados que podamos conseguir a nivel internacional van a ser también fundamental para lo que podamos construir de educación a distancia en nuestro sistema universitario. Y yo quisiera terminar la presentación de este estudio señalando una frase que me dijo José Joaquín Brunner hace muchos años, y es que en los procesos de reforma universitaria, mientras uno más avanza, más se pone el piso empinado, me decía José Joaquín. Y es cierto,
Mientras más hemos avanzado, más difícil parece que se pusiera el siguiente paso. La educación a distancia no es la diferencia en ese sentido. El reto que tenemos ahora probablemente sea más grande que el que tuvimos el 2014, cuando empezó la ley universitaria. Pero creo que, si bien es cierto que el piso cada vez se pone más empinado para las reformas universitarias, lo cierto es que ahora ya no estamos solos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Este es un estudio que encargamos en UNIR al doctor Mori porque lo considerábamos un instrumento clave a la hora de iniciar nuestro relacionamiento con las universidades del Perú. ¿Cómo está la educación a distancia? ¿Cómo podemos ayudar a las universidades peruanas? Con la experiencia que hemos tenido en otros países. Estaba Fabricio Guevara, ayer estaba también el rector de la Tecnológica de Pereira, doctor Luis Fernando Gaviria. UNIR ha formado a más de 18.000 profesores en la región en competencias digitales. En más de una universidad hemos cogido a los equipos de educación a distancia pues, para enseñarles cómo lo hacemos. Hemos asesorado también a muchas de las universidades en cómo hacer la educación a distancia con calidad, en la elaboración de contenidos, cómo encarar los procesos de acreditación. Eso es la labor de solidaridad de UNIR y por eso consideramos clave el poder hacer este estudio, que es una muy buena fotografía de la situación que tiene la educación en línea en el Perú, pero también de los retos que tenemos por delante. Y quiero aprovechar este escenario que se me ha dado y como director académico internacional de UNIR, que tienen aquí un socio solidario que va a estar a su lado.